Buenas tardes a todos. Bienvenidos al conversatorio Trilogía Verde y Azul en conmemoración del Día de la Tierra 2025, bajo el lema Nuestro Poder, Nuestro Planeta. Este evento es organizado por la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad Católica, junto con la Dirección de Posgrado, Investigación y Extensión y el Centro Interdisciplinario del Agua y el Territorio Grendá. Agradecemos a cada uno de los presentes su asistencia, así como también la presencia y participación activa de la comunidad educativa de la Unidad Académica de Alto Paraná, quienes se encuentran acompañando el evento en línea. Invitamos a la doctora arquitecta Mabel Causarano, directora de la Dirección de Posgrado, Investigación y Extensión, para dirigirnos unas palabras de apertura y dar inicio al evento. Muchas gracias, Carmen. Doctora. Gracias. Disculpe. Está, ¿verdad? Sí. Muy buenas tardes nuevamente, muchas gracias, reitero y refuerzo los agradecimientos de Carmen y simplemente referir esta actividad como una de las varias que vamos a estar realizando durante el año y le llamamos un nombre, digamos, que es una marca en este caso, Trilogía Verde y Azul. Creo que los colores ya nos dicen a qué nos referimos, ¿verdad? Lo verde, la biodiversidad, lo azul, el agua, aunque muchas de nuestras aguas ya tan azul no son, pero por lo menos a nivel de metáfora, digamos, seguimos esperando que el océano lo vuelvan a hacer. Esta conmemoración nace hace ya 55 años. Y surgió por iniciativa de un parlamentario norteamericano ante un desastre ecológico que sucedió en el 69 en Santa Bárbara, California, que fue el derrame de petróleo en el mar. Y allí entonces el tema de la tierra comenzó a instalarse como un referente que luego fue, digamos, asumido por distintas organizaciones, comenzando por el PNUMA en su momento, una organización de las Naciones Unidas, y luego varios más, hasta que en el 2015 el Papa Francisco, en su encíclica Laudato Si, se refirió a lo que llamó nuestra casa común, aquella que debemos cuidar, proteger, mediante el diálogo y las acciones concretas. Desde Grendá vamos a iniciar esta trilogía con este panel conversatorio, cuyos integrantes, expositores, son personas harto calificadas dentro de nuestro medio y fuera de él, y poner en evidencia que lo que vamos a tratar son casos que tienen que ver directamente con nuestro país y en particular con nuestra ciudad y el departamento central, pero que esto se puede extender a todo el país, llegado el momento, y lo estoy mirando a Maximiliano porque creo que hay ciudades que ameritan la investigación que estás realizando. Bueno, básicamente es eso, agradecerles nuevamente, estamos seguros de que va a ser muy provechosa esta reunión y quedamos abiertos para las preguntas que surjan después, tanto después, digo, de terminado el panel como posteriormente, ¿verdad? Tanto el profesor Carvalho como los expositores y quien les habla, estamos disponibles para eso. Así que buen provecho para todos. Gracias. ¿Me ayuda? Sí. Para que no me tire las gracias. Un ratito. Ahí se dio la vuelta. Este va a ser tiempo de descuento después, ¿no? Vamos a poner como en el fútbol, que vamos a recuperar. Exacto. Muchas gracias, doctora, por sus palabras inspiradoras. A continuación, vamos a presentarles a los profesionales que estarán hoy
como disertantes de panelistas del evento. Ana Rojas Viñales, ella es economista y directora en ciencia política, doctora, investigadora especializada en políticas económicas con enfoque en género. Su área de trabajo es la protección social, el empleo, la pobreza y la desigualdad. Con experiencia en la academia, el sector público y el sector privado, articulando la economía con las ciencias sociales. Maximiliano Manzoni es periodista de investigación especializado en cambio climático. Es fundador de Consenso, un newsletter semanal sobre el clima, justicia y desinformación. Es miembro de la Red de Periodismo Climático de la Universidad de Oxford y ganador del Premio Nacional de Comunicación Científica. Yona Muñoz, arquitecta y máster en Diseño y Construcción Sostenible por la Universidad Católica. Posee una especialización en Desarrollo Territorial por la Universidad Politécnica de Cataluña. Se desempeña actualmente como docente de la carrera de Arquitectura de la Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad Católica y es un profesional independiente. Como moderador le tenemos al profesor Dr. Félix Carballo. Él es geólogo, doctor en Gestión Integrada de los Recursos Naturales con énfasis en recursos hídricos. Es profesor de cátedras de Geología, Geología Ambiental e Hidrología Subterránea de las carreras de Ingeniería Civil e Ingeniería Ambiental de la Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad Católica. Es investigador senior del Departamento de Ingeniería Civil, Industrial y Ambiental DICIA de la Facultad de Ciencias y Tecnología y es coordinador del Centro Interdisciplinario del Agua y Territorio Grendá. Bienvenidos. Si pueden pasar al frente. Profe. ¿Le pongo el microfonito? Sí, ponemos para todo. No creo que se pueda. ¿Sí? Disculpen, voy a poner aquí. Espero que se escuche. Para adelantar y Para pasar. Sí. Bueno. Buenas tardes. Agradecido por su presencia. Como ven ustedes tenemos un selecto equipo, ¿verdad?, que nos va a presentar sus trabajos de investigación. En esta ocasión ellos van a presentar cada uno de ellos su trabajo y luego al finalizar entonces entraremos en una ronda general de preguntas. Así que invitamos a la arquitecta Yona Muñoz a que haga que haga su presentación. Bueno. Arquitecta, profesora. Espero manejarlo bien. ¿No? ¿Me tengo que poner el Sí, porque no van a escuchar, Sí, está mejor. grabando. El solapero. Ahí. ¿Sí? Bueno, primero que nada, les agradezco este espacio. Realmente es muy importante que existan este tipo de encuentros para poder socializar un trabajo que duró muchísimo tiempo y que hoy me toca ser portavoz y contarlos de manera muy resumida, porque es el fruto, lo que van a ver ahora es el fruto de un trabajo multidisciplinario, del aporte de una experiencia muy rica, que justamente fue una oportunidad para tener una mirada sistémica sobre la situación de los arroyos urbanos. ¿Por qué el título que le puse a la charla? Porque realmente tendría que hablarles hoy del arroyo Lambaré. Quiero destacar que existe un fenómeno a nivel urbano en Asunción de no haber dado atención a una característica topográfica inicial propia de nuestro territorio. Entonces,
Recuperando la memoria hídrica de Asunción es lo que vamos a ver ahora, el resultado de estos cambios, ¿verdad? La ciudad de Asunción, vamos a verlo ahora y seguramente ustedes lo visualizan de manera segmentada, poseía arroyos o cárcavas de aporte pluvial que formaban parte de su topografía original. Hoy en día, y eso también es un fenómeno cultural, nosotros lo tenemos más arraigado como un problema a resolver o un obstáculo, y vamos a ver también aspectos que no acompañaron a este componente natural de carácter urbanístico, legal, ambiental, que hacen que hoy no podamos ver muchos de los arroyos originales, ya están tapados y eso también causa problemas. Pero justamente el arroyo Lambaré, el arroyo Sosa y otros tienen todavía una presencia a cielo abierto, digamos, y que podemos tener un contacto físico directo con este tipo de elemento. Entonces, actualmente todos los arroyos que están a cielo abierto tienen una degradación por contaminación. Tenemos un fenómeno jurídico porque los arroyos están loteados, o sea, son propiedad privada, pero a la vez existen leyes, las leyes de franja de dominio, que establecen que hay márgenes que no se pueden ocupar, pero si hoy, y fruto del relevamiento que realizó este trabajo, existen modificaciones que están avaladas por la propiedad privada que ejerce cada propietario en cada lote. Entonces tenemos un fenómeno de ambigüedad jurídica, digamos que ahí sería interesante también en algún momento discutir sobre esto, que llevó justamente a una modificación antropogénica desordenada. Cada cual ve por lo suyo y lo que hace es modificar el perfil del arroyo, ¿verdad? Acá vemos, digamos, una imagen de lo que sería lo más original. Este es un tramo del arroyo Lambaré. Esta es la particularidad de nuestros arroyos. ¿Por qué llegaron a ser así? Porque tienen un componente que es arenisca cementada, que permite que existan estos como grandes desniveles, pero que se conserve la tierra, digamos, no es arenoso, fino, sino que tiene esa característica. Y lo que ven abajo le llamamos el pelo de agua. Nuestros arroyos son, entre comillas, podríamos llamarlo como canaletas de la ciudad. Se llenan con aporte pluvial. Bueno, entonces estas líneas amarillas que yo marqué son los arroyos que quedan a cielo abierto actualmente. Toda esa mancha rosada que vemos de la ciudad más consolidada original, también habían arroyos ahí, pero no los vemos porque ya fueron rellenados. Era un problema, entonces lo modifico. ¿Qué hizo este trabajo? Con un grupo de profesionales se realizó un relevamiento general de la sección del cauce, porque para poder entender cuánto afecta este elemento en la ciudad, debemos contar con datos, era lo que no se tenía en ese momento. Entonces construimos a través de ese relevamiento una base de datos y a partir de ahí unas propuestas de soluciones y algo muy importante, predicciones por simulación. Si yo cuento con datos de la ciudad, puedo también anticiparme a ciertos fenómenos que se convierten en una herramienta de gestión, ¿verdad? Si son bien aprovechados. Entonces acá voy a usar un poco del trabajo de nuestro amigo Bernardo Bozano. Este es un levantamiento en 3D de esto es digamos, el territorio de la ciudad de Lambaré, digamos, y toda el área de influencia del arroyo. Se dan cuenta que son
Es un terreno totalmente en desniveles y el arroyo naturalmente es como el punto de llegada de toda la escorrentía del agua urbana. Pero existe nuestra herencia histórica española, nosotros urbanizamos a través de la trama en damero. Entonces, ¿qué se hizo? Se superpuso a un terreno totalmente orgánico y, digamos, irregular, algo que es totalmente racional, que es el damero, la famosa cuadra que la conocemos, ¿verdad? De 100%, 80 por 80. Entonces, eso es lo que trae después los fenómenos que vemos hoy. Acá, por ejemplo, este trabajo de relevamiento lo llevó a cabo el ingeniero Benjamín Real con su equipo, que yo creo que fue casi un expedicionario, porque se tuvieron que meter en estos límites que a veces llegaban al patio del vecino, digamos, para seguir sacando los perfiles. Acá ven estos perfiles, ahí vemos, por ejemplo, una sección donde estamos teniendo casi 7 metros de diferencia, ¿verdad? Es bastante profundo. Y bueno, un trabajo bellísimo y orgullosamente desarrollado acá en nuestra facultad. Y acá, por ejemplo, vemos ya los software de simulación que ya nos dan una predicción de qué pasaría en un periodo de retorno de 25 años. Esto es muy importante porque imagínense toda la inversión que se da en estos terrenos. Si yo le muestro a esta persona que en un lapso de 25 años puede llegar a afectar el cauce del arroyo, se tomarán otras medidas no solo para el diseño, sino que también a nivel económico, ¿verdad? Y a nivel técnico. Entonces, esto nos llevó a un diagnóstico, que es lo que le nutrió, digamos, la parte arquitectónica, esta degradación ambiental, falta de elementos de imagen reconocible, una carencia de uso formal. Yo creo que no ha cambiado mucho, pero sí se han hecho cosas en estas zonas, pero ningún ciudadano hoy en Asunción dice voy a ir al arroyo a caminar. No, el arroyo es un punto, hay un ítem dentro de la grilla y no de la trama y no. Está el fenómeno de las ocupaciones, porque como hay mucha ambigüedad justamente jurídica, hay un montón de poblaciones que están organizadas justamente alrededor de comisiones vecinales que ocupan informalmente el arroyo. Y esto que para nosotros el arroyo es un obstáculo, ¿verdad? Entonces un borde indefinido. ¿Qué quisimos proponer o qué propusimos en ese momento? Justamente pensar medios integrativos, proponer algún tipo de actividad urbana, equipamiento y sobre todo elementos que aportaran a la memoria colectiva y a ese espacio degradado. Entonces manejamos premisas de diseño formales, funcionales y ambientales, justamente para definir puntos de intervención. Ningún profesional, ningún gobierno podría decir hoy voy a intervenir íntegramente los 4 kilómetros del arroyo Lambaré. No es poco factible. Entonces nosotros usamos un término en arquitectura que se llama acupuntura urbana, que sabemos que interviniendo ciertos puntos claves puede convertirse en un punto regenerativo de la ciudad. Entonces tomamos 4 casos. Este justamente es un trabajo también desarrollado con Margarita Elías, la arquitecta Margarita Elías. Entonces tipificamos 4 situaciones. ¿Qué pasaría si yo me imagino un proyecto en este punto de ambigüedad legal que es la franja de dominio? ¿Qué pasaría si pienso una propuesta a escala barrial, otra a escala urbana y otra a escala territorial? Entonces ahí
identificamos 4 puntos, el tramo, una propuesta para un tramo de la zona Vencedores del Chaco, otra que le llamamos Juan de Salazar, que es llegando a la avenida Fernando de la Mora. La zona General Brugués era frente a la municipalidad de Lambaré, que es justamente el espacio significativo, y otra nuestro emblemático cerro, ¿verdad?, que es la desembocadura justamente de este arroyo. Entonces, en las acciones de franja de dominio dijimos, bueno, una cosa muy particular que vimos que era un fenómeno repetitivo es que como se convierte en un obstáculo para mí, ciudadano, nos juntamos con los de la comisión vecinal y hacemos un puente. Entonces, en el recorrido del arroyo vimos puentes con las técnicas más creativas, ¿verdad?, para cruzar de un tramo a otro, al punto que algunos estaban adaptados para que las motos crucen por ahí, y una estabilidad que vas cruzando el puente y se mueve toda la estructura. Entonces dijimos, bueno, ganamos el espacio, un espacio, o sea, que la municipalidad o el gobierno gane esos espacios y dé ya una formalización de ese cruce, que podría ser lo útil para el peatón o los habitantes del barrio, que tengan una forma más digna y segura de cruzar, obviamente, ¿verdad? Después, este equipamiento, el segundo caso, este equipamiento urbano barrial en la zona de Juan de Salazar, nosotros fuimos directos. Realmente lo ideal sería que el municipio adquiera estos terrenos colindantes libres y que proponga actividad social. Y entonces detectamos un gran terreno que existe hacia la zona, todavía existe hacia la zona de Fernando de la Mora, que dijimos, bueno, si está libre es mucho más factible adquirirlo, y además en esta zona, por ejemplo, encontramos vertederos clandestinos, mini vertederos, terrenos que reciben basura, o sea, estamos hablando de algo que está acá a unas pocas cuadras, ¿verdad?, y está totalmente fuera del sistema sanitario. Y la otra particularidad también que era muy simpático es que como los arroyos están loteados, en esta zona el arroyo fue creciendo, se fue abriendo más en sus márgenes, entonces quedaron personas que la mitad de su lote estaba de un lado del arroyo y la otra mitad en el otro lado. Entonces pensamos, es una situación en la cual para un inversor privado va a ser muy difícil accionar en este terreno, ¿verdad? Entonces era algo ideal para que la municipalidad presente una propuesta, y como daba el terreno, presentamos parques y área deportiva. Después, a escala urbana, que hacer un puente emblemático peatonal frente a la municipalidad, porque nosotros en la memoria colectiva el puente es para el auto. O sea, no tenemos otro concepto que tiene que pasar ahí el vehículo. Nosotros tenemos que vivir la ciudad como peatones. Y nos daba también esta zona la posibilidad, porque había un pequeño grupo que invadió ese terreno. Entonces, podía ser una oportunidad para poder entablar algún tipo de trabajo interdisciplinario con esta. Dicho sea de paso, les cuento que la fase 1 de este punto se hizo con la conservación de los márgenes, que justamente nosotros con el equipo multidisciplinario concluimos 2 situaciones donde era mejor implementar gaviones, porque es mucho más amigable, más permeable, porque la situación de los bordes del arroyo tienen aportes también de napas subterráneas. Entonces, lo que se hace hoy, se hacen los famosos muros de piedra, se construyen los muros de piedra y la napa realiza un empuje de subpresión y el muro colapsa.
a veces uno no ve los resultados, no se llega al proyecto completo, pero una de las cosas, por ejemplo, que se logró con este proyecto es que la municipalidad ya no financie más este tipo de obras de muros de piedra a las comisiones vecinales, porque la municipalidad daba el dinero, ellos construían, se caía el muro. O sea, es una cuestión de uso de razón. Y el último, que ya era el sueño, digamos, algún día que se puede, pero ¿por qué no proponerlo, verdad? Es sacar partido de esta situación de nuestro Cerro Lambaré, que es como elemento natural, está conservado, todavía no está del todo invadido o urbanizado, y nos podía ofrecer situaciones muy atractivas para la ciudadanía. Nos imaginamos un funicular, por ejemplo, ¿verdad? Donde que en otros países existe, y un parque con una intervención mínima justamente para cuidar el equilibrio natural que todavía se conserva, y una propuesta ahí para un parque Yucutú, e incluso nos imaginamos también que ese mismo parque con el funicular podría ser fuente de trabajo, por ejemplo, para la gente que vive a los alrededores. Nuevamente, de esto sí hubo puntos de mejora, hubieron unos puentes que se mejoraron, digamos, y hubieron tesis de investigación que tomaron ciertos puntos, pero bueno, es una característica de estos proyectos también a gran escala, depende de la coyuntura, de la llegada técnica, etcétera, etcétera. Y bueno, en el marco de esta charla en conmemoración del Día de la Tierra, y muy en sintonía con lo que acaba de decir Mabel, yo tengo en la memoria, justamente por esta semana tan especial, el aporte de la Laudato Si del Papa Francisco, que increíblemente como es un punto de verdad el tema de la conservación de nuestra casa común. Por eso es que él hizo un llamamiento serio, ¿verdad? Y que nos deja como conclusión que justamente este escenario de los arroyos puede crear una ciudad mucho más resiliente, sostenible y habitable, y que tenemos que de alguna forma priorizar la conservación y restauración para el beneficio de las generaciones futuras. Ustedes hoy están experimentando el resultado de todas esas decisiones que se dieron en el pasado, ¿verdad? Y que nosotros debemos ir, si ya tenemos la conciencia, podemos ir mejorando para justamente mejorar la calidad de vida en nuestra ciudad. Eso es todo. Muchas gracias. Me voy a parar. Invitamos al periodista Maximiliano. Ah, no soy, yo soy. Yo soy. Perdón, adelante, por favor. Bueno, eso para... Hola, ¿se escucha ahí? ¿Sí? Ah, bueno. Buenas tardes, yo soy Ana Rojas, soy economista, y en México hay una frase muy común, yo estudié en México el doctorado, donde hablan de el frijol en el arroz, y yo me siento hoy en que soy el frijol en el arroz entre todos ustedes, de que hay arquitectos, ingenieros, informáticos, y yo soy economista. Bueno, esta propuesta de investigación está en sus inicios. Es una propuesta que busca, así como el trabajo de la arquitecta que nos estuvo presentando recién, revalorizar el entorno, pero no solamente considerando desde una dimensión de la ciencia, sino buscó combinar los saberes y los conocimientos de un equipo interdisciplinario que les voy a estar explicando más adelante. Yo creo que ustedes más que nadie saben dónde está Cateura, ¿verdad? Entonces, Cateura
es uno de los vertederos más grandes de América Latina según una publicación del año 2016. Además de estar ubicado en un parque nacional protegido. Históricamente, la ciudad de Asunción combina la consolidación, históricamente Asunción combina la consolidación de una ciudad formal junto con la aparición de comunidades marginales, entre las cuales se fue asentando la población que está hoy viviendo en Cateura. Se ubica en un área de 440 hectáreas, en tierras inundables, ya como todos sabrán, ¿verdad? Formando parte del corredor ecológico ribereño de la ciudad de Asunción. Además, combina paisajes de humedales y arroyos que rodean el Cerro Lambaré, que como muy bien la arquitecta les estuvo comentando acerca de la importancia y el patrimonio ecológico que representa el cerro. Además, Cateura fue inaugurado en la década, casi mediados de la década de 1980 y se esperaba que el vertedero Cateura funcionara unos 20 años y que a partir de ahí se iban a estar buscando nuevas alternativas para la recolección, uso y tratamiento de residuos sólidos. Sin embargo, en 1994 podemos hablar que se alcanzó el punto máximo de recolección de basuras, llegando incluso a alcanzar 1.400 toneladas por día. En ese momento llegó a ocupar cerca de 8.000 personas. El principal trabajo, la principal actividad económica que realizan las familias que viven en Cateura, incluso niños y niñas, es el reciclaje. También yo creo que es importante que hablemos de cuáles son los conceptos. El pasivo ambiental, tal como su nombre lo dice, es como una deuda generada a partir de las actividades humanas, es decir, del mal uso que podemos hacer generalmente también a partir de las actividades productivas en las que no consideramos las actividades de remediación y de compensación o mitigación del daño que podemos realizar. Y el activo urbano es todo aquel beneficio o mejoramiento que podemos hacer para compensar y para generar externalidades positivas en el espacio que en algún momento fue degradado. El pasivo ambiental con el activo urbano son dos caras de una misma moneda y son dos formas de mirar el territorio a partir de nuestras actividades humanas. En Cateura, por ejemplo, algunos de los pasivos ambientales que pudimos identificar con el equipo de investigación que preparó esta propuesta está la contaminación del suelo, el aire y el agua debido a décadas de disposición inadecuada de residuos. Así también, a partir de esta disposición inadecuada, se genera una degradación y una precarización de la salud, no solamente de las personas que viven y que trabajan directamente en esos territorios, sino que seguramente a ustedes también en algún momento les habrá alcanzado. Asimismo, la degradación del ecosistema urbano y la pérdida de un valor ambiental sumamente valioso, como lo es el Cerro Lambaré y la Laguna Cateura, que en algún momento fue un patrimonio súper importante de la ciudad de Asunción, que el pasivo ambiental es una deuda que limita las oportunidades de desarrollo sostenible. Y cuando hablamos de desarrollo sostenible, estamos hablando de las posibilidades de usufructo no solamente de nuestra generación, sino de las generaciones venideras. Un activo urbano, como les mencioné, es una comunidad organizada que busca desarrollar nuevas iniciativas, para aprovechar aquellos residuos que llegan al lugar. Por ejemplo, la orquesta de instrumentos musicales, y también existe un emprendimiento de mujeres de la zona de Cateura que lo que hace es generar billutería y joyas a partir de los residuos que ellas mismas recolectan. El valor, la ubicación estratégica del terreno debería ser valorado, amplificado, porque yo estoy segura que ninguno de nosotros va a querer ir seguramente a hacer una excursión o pasar un día de campo o hacer un camping en el lugar, en las condiciones en las que hoy está el territorio. Así también existe un valor histórico, cultural, por la lucha de los derechos humanos, ¿verdad? Que
hay mucho de nuestra historia como país y como ciudad que pasó en las faldas del Cerro Lambaré. Bueno, cuando nosotros definimos el problema de esta investigación, lo que hicimos fue presentar diferentes visiones desde nuestras formaciones de un mismo fenómeno, que en este caso era el pasivo ambiental que se generaba en la zona del vertedero Cateura. En ese momento lo que identificamos fue que existen comunidades asentadas desde hace varios años, aproximadamente 40 o un poco más, que se encuentran en situación de extrema vulnerabilidad y precarización de sus derechos. Así como también existe una comunidad indígena en el Cerro Lambaré, que es la comunidad indígena guaraní. Actualmente esta zona está altamente degradada en términos sociales y ambientales y existen aproximadamente 8.000 personas, de las cuales 1.000 personas son recicladores y recicladoras, incluyendo, como ya les dije, niños y niñas, lo cual, si tuviéramos que hacer una evaluación acerca de los derechos de los niños y niñas y la exposición a trabajos altamente peligrosos, ahí vemos que evidentemente hay una vulneración de sus derechos. Así como también existe una marcada escasez de los servicios básicos: agua, educación, salud, energía eléctrica, etc. Sin embargo, otra cuestión importante es que la violencia y la inseguridad, incluyendo las tasas de embarazo adolescente, son sumamente alarmantes. Paraguay es uno de los países en América Latina que tiene las tasas de embarazo adolescentes más altas. Así que ahí existe un problema de perspectiva de género que debería ser analizado en profundidad. El objetivo de esta investigación es poner en valor el Bañado Sur, conectando el Cerro Lambaré con el futuro Parque Cateura, creando un corredor verde para actividades educativas, culturales y de turismo sostenible, además de promover la biodiversidad, el desarrollo social y económico con la participación de los sectores públicos y privados. Uno de los mecanismos que encontramos como para que este proyecto sea sostenible en el tiempo es precisamente la creación de una asociación público-privada que, a la par de administrar los servicios que puedan generarse en el parque Cateura, en el futuro Parque Cateura, también permitiría la apropiación de lo que implica el territorio y su sostenibilidad ambiental. Bueno, con la metodología lo que buscamos, esta es la metodología que se siguió para la definición de la propuesta. En primer lugar, hacer un diagnóstico integral que incluyó un trabajo de campo con un análisis cartográfico y el mapeo de actores, identificar quiénes están presentes en el territorio y cuál es el rol que cada uno de estos actores desempeñan dentro de este campo de intervención. Así como también la revisión de antecedentes técnicos y normativos, porque existen leyes que protegen la zona y el parque que, sin embargo, hoy no están siendo debidamente atendidos. Así como también se identificaron los pasivos ambientales, que ya les mostré hace un momento, como la degradación del suelo, el aire, la contaminación, etc. A la par se hizo una consulta con los actores clave. Nosotros en el equipo tuvimos reuniones con varias lideresas de la comunidad que nos expresaron cuáles eran sus inquietudes, no solamente sus inquietudes y sus experiencias, porque en algún momento se formaron y están vigentes hoy cooperativas de recicladores, como también de lideresas de la comunidad, que lo que buscan es dignificar su labor, como también el espacio que habitan. También nos sirvió para conocer cuáles son las expectativas que tienen respecto al futuro, ya que en una entrevista que yo escuché del trabajo de Maximiliano, una de las personas hablaba acerca de cuánto representaba en dinero el trabajo que están haciendo hoy en ese lugar. Además, en otra entrevista que escuché, es importante que nos quitemos el estigma que podemos tener respecto a la población que vive hoy ahí, porque muchas de las personas que están trabajando en el vertedero de Cateura, mediante el trabajo que les representa, las actividades que están realizando ahí, están lejos de las drogas. Por ejemplo, esa es una experiencia de una persona que yo escuché, que contaba acerca de qué le representaba, y para otra familia
en donde una cuestión interesante, donde también yo quería mencionar en esta presentación la importancia que tenemos las mujeres en este espacio. El 40% de los hogares está encabezado por mujeres. Que una mujer sea jefa de hogar significa que ese hogar está en mayores condiciones de pobreza y tiene mayores probabilidades de seguir cayendo en pobreza que un hogar que está encabezado por un hombre. Además, esto les cuento para la vida, que un hogar esté encabezado por mujer significa generalmente que esa mujer es una mujer que está sola sin una pareja varón a su lado. Porque lo más probable es que cuando una mujer se separa no vuelva a formar una pareja. En cambio, si un varón se separa, es más probable que vuelva a formar otra familia. Entonces, ese varón que ayer fue jefe de hogar de un hogar, de uno, mañana es jefe de hogar de otro. Y la mujer que se quedó como jefa de hogar en el hogar uno, se dedica a trabajar, a cuidar, a generar nuevas formas de sostén para su familia, como también a cuidarse a sí misma, cuestión que no muchas veces es posible. También en esta consulta con actores surgieron nuevas demandas. O sea, ¿qué esperan en el caso que este proyecto llegue a ser viable, a ser ejecutado? ¿Qué espera la comunidad respecto a los servicios que podrían otorgar? ¿De qué manera se podrían generar nuevas actividades laborales que no implique, o sea, que estén derivadas del reciclado y que permitan ir desarrollando y ampliando y mejorando los ingresos que perciben actualmente? Así como también se definieron los activos urbanos, los senderos, la oportunidad de hacer ferias artesanales, ferias de comida, también campings y otro tipo de servicios ecológicos y turísticos. Además, si es que no tiene un sistema de monitoreo cualitativo y cuantitativo donde se defina específicamente qué es lo que se quiere lograr, es un poco difícil hacer el seguimiento de si se están logrando o no los objetivos. Este equipo está compuesto por la doctora arquitecta Mabel Causarano, por mí. Esto está ordenado alfabéticamente por profesión, no es que tiene alguna prioridad, así que por mí, que soy la economista, por el geólogo, el profesor Carballo, estuvo participando una ingeniera ambiental, Cecilia Cárcena, estuvieron 2 ingenieros civiles, uno de los cuales es especialista en gestión sanitaria y residuos sólidos. Estuvo trabajando con nosotros un licenciado en diseño industrial y un veterinario que es especialista en cuestiones de senderismo y también tiene muchos conocimientos acerca de la biología. Con esto lo que se buscó, por un lado con el mapeo de actores y el taller de planificación y también el equipo multidisciplinario de profesionales y de profesores que estuvimos trabajando, es que podamos lograr una articulación tanto con los representantes y lideresas, les puse acá porque fueron mujeres las que estuvieron en esa reunión, de la comunidad, como también lograr el trabajo coordinado con la organización de los recicladores y los representantes de las comunidades indígenas. Si nosotros hiciéramos un análisis de datos estadísticos, en todo el mundo las personas más pobres de los pobres son las comunidades indígenas. Así que hay que tener en cuenta eso. Así como también lograr la participación y la apropiación por parte de las autoridades e instituciones públicas, ¿verdad? Porque puede que en algún momento de la ejecución de algún proyecto, sea este u otro, nos enfrentemos a resistencias políticas, ¿verdad? Así como también la participación de representantes de organismos internacionales que probablemente lo que iban a hacer era financiar o brindar apoyo de asistencia técnica. Bueno, en cuanto a la importancia que tiene este proyecto, por un lado, en cuestiones ambientales, la disminución de los gases de efecto invernadero, la recuperación de cauces, humedales y la fauna y toda la biodiversidad que esto implica. En cuestión económica, la generación de recursos no solamente a partir del reciclado, sino otras actividades, el pago por la recuperación de residuos, la generación de fideicomisos y asociaciones públicas y privadas que permitan ordenar y administrar de manera más transparente todo el proyecto, así como también en cuestión social, la provisión de servicios básicos con espacios seguros, salud y educación, que son derechos universales en Paraguay, sin embargo no se cumple,
Y en cuanto a la importancia paisajística, la revalorización del espacio, la justicia ambiental y social y también una integración urbana, para que no se considere que Asunción son dos realidades distintas. Y a mí me parece que esto es lo que nos va a mover a ejecutar este proyecto. El volumen de residuos en algún momento llegó a 1.400 toneladas por día. En algún momento, no en este momento. Y en el artículo y en la entrevista que yo leí escuché de Maximiliano, existe la posibilidad de que una persona genere 150.000 guaraníes por día por el trabajo de reciclado en Cateura. Estas personas trabajan 7 días a la semana, lo que representa 1.050.000 por semana. En un mes representa estos son valores aproximados, 4.200.000 guaraníes, y el salario mínimo en Paraguay es 2.800.000 guaraníes. Si nosotros consideramos que el salario mínimo en Paraguay cobran los asalariados, solamente el 57% de los asalariados en Paraguay cobra salario mínimo. O sea que las personas que trabajan en el vertedero Cateura estarían percibiendo más del salario mínimo. Y esto representa, considerando que hubieran 600 trabajadores que representan 600 familias, 2.520 millones de guaraníes al mes. Y no sé si escucharon, pero hace poco salieron los resultados de pobreza en Paraguay. Según los resultados de pobreza, el 20,9% de la población en Paraguay está viviendo en pobreza monetaria. Entonces, esto podría ser un mecanismo para disminuir los índices de pobreza en Paraguay. Además, con este proyecto podríamos generar mayores oportunidades de formalización del empleo en un país donde 7 de cada 10 trabajadores están en el sector informal, sin protección social, sin tener IPS y sin la posibilidad de aportar para su jubilación. Y esto, a ustedes les falta mucho todavía, pero pensando en el tema de la jubilación y el IPS, algunos de ustedes habrá escuchado alguna vez la pensión alimentaria de adultos mayores, que es la pensión que cobran las personas que no tienen una jubilación a los 65 años. Hoy, si nosotros hacemos una evaluación para saber de 100 personas de 65 años, cuántas tienen jubilación por fruto de su trabajo y cuántas cobran la pensión no contributiva, vamos a ver que existe un mayor porcentaje de personas que tienen una pensión no contributiva, que ni siquiera es 1 millón de guaraníes. Además, volviendo al tema de género, hay más mujeres sin una jubilación que hombres. Entonces, esta es una excelente oportunidad para formalizar, dignificar el trabajo y también reducir los niveles de inseguridad social que tenemos. Además, volviendo al inicio sobre dónde está ubicado el vertedero Cateura, en Paraguay, históricamente, la propiedad de la tierra es el determinante de los niveles de desigualdad en Paraguay. Entonces, Paraguay tiene el segundo índice más alto de concentración de propiedad de la tierra del mundo y tiene el índice más elevado de América Latina. Entonces, yo creo que este es un proyecto muy valioso con un potencial gigantesco en el que no solamente la población que hoy vive en Cateura, sino también la universidad, Asunción, y quizá pueda ser replicado en otros territorios, como para mejorar las condiciones de vida de todos nosotros. Gracias. Ahora sí. Sí, me gustó mucho. Que no me desastre, porque yo siempre soy pésimo con esto. Ahí, ¿verdad? Ahí, esto voy a dejar aquí. Quiero confirmar si se me escucha bien para la gente que está de manera online. Bueno, antes que nada, nuevamente, muchísimas gracias por la invitación y también muy agradecido también por la cita a nuestro pequeño trabajo que hicimos con consenso. A ver si comienza aquí. ¿No? Ahí.
Primero que nada me gustaría hablar de que el término que conversábamos con la doctora Causarano era hablar de clima e injusticia en la ciudad. ¿Y por qué hablamos de clima e injusticia? Es porque desde Consenso, que vamos a explicar brevemente qué es lo que hacemos en Consenso, trabajamos el clima no como un tema, sino como una perspectiva que cruza todos los tópicos de nuestra vida. Y eso incluye desde la economía, pasando por el trabajo, incluyendo, por ejemplo, el fútbol. En este caso particular, es un trabajo de investigación que tuvo como objetivo analizar el impacto de islas de calor en instituciones educativas de Asunción y Central. Para quienes no sepan, Consenso es un medio de comunicación especializado en cambio climático. Somos ganadores del Premio Nacional de Comunicación Científica de CONACYT en el 2024. Llevamos un año, tenemos aproximadamente 600 suscriptores al día de hoy. Unos 25 suscriptores son pagos. Sobrevivimos específicamente con el aporte de suscriptores y suscriptoras como las que tenemos aquí presentes. Y este trabajo nos permite a nosotros tener una total independencia sobre los tiempos, los modos y los tópicos sobre los cuales nosotros trabajamos. Eso quiere decir que nosotros nos tomamos el tiempo para narrar la historia más urgente. ¿Por qué? Porque creemos que el cambio climático, que tiene además un apellido que es antropogénico, es decir, que es por responsabilidad de actividades humanas como la quema de combustibles fósiles, la deforestación y las malas prácticas agrícolas desde la revolución industrial, interviene en todas nuestras vidas, saliendo y entrando cada vez que nosotros hacemos algo, y que si nosotros no nos tomamos el tiempo para repensar el modo en el cual nosotros vamos a narrar eso, nunca vamos a entender no solo la enormidad del desafío, sino también la enormidad de la necesidad que tenemos y también de la oportunidad que nos provee. Porque el cambio climático, de tal modo que no solamente nos genera fenómenos climáticos extremos como islas de calor o olas de calor o inundaciones, sino que los empeora, lo mismo sucede con todos los ámbitos de la vida humana, incluyendo las desigualdades. Entonces lo que genera el cambio climático es aumenta las desigualdades preexistentes en todos los ámbitos. Aquí hablamos de clase, aquí hablamos de género, aquí hablamos en términos urbanos y de poblaciones vulnerables en general. Ahí pueden tener el pequeño código QR si quieren suscribirse, por cierto. Entonces, el contexto de nuestro trabajo es, nosotros somos un medio de comunicación, no somos académicos. Personalmente, si bien he tenido la oportunidad de poder trabajar muy cercano con universidades, no soy universitario. Entonces, trabajamos sí con un equipo multidisciplinario que incluye a ilustradores, diseñadoras, desarrolladoras, ingenieros, ingenieras, bueno, y periodistas también. Entonces, trabajamos en este proyecto que se enmarca en el inicio de clases en febrero del 2025 en Paraguay, que se encontraba marcado por un déficit de infraestructura que amenaza la posibilidad de estudiantes de aprender. Recordarán el caso donde el presidente de la República inaugura una escuela y la escuela se queda sin luz y llevan un generador para que el presidente inaugure la escuela, se va el presidente y se va el generador con el presidente. Bueno, esto se suma al hecho de que el país fue uno de los puntos más calientes del mundo desde el inicio del 2025. La ciencia climática ha avanzado a tal punto de que nosotros al día de hoy ya podemos identificar directamente un fenómeno climático extremo y su relación con el cambio climático. El hecho de que Paraguay haya tenido una ola de calor tan extendida entre enero y febrero del 2025 está demostrado por el World Weather Attribution de que tuvo relación con el cambio climático. Eso quiere decir que el cambio climático empeoró las condiciones de esa ola de calor. Cuando hablamos de empeorar las condiciones, quiere decir que si esa ola de calor en términos normales, en un mundo donde no hubiera cambio climático, hubiese durado una semana y hubiese tenido 35 grados, debido al cambio climático antropogénico, tuvo 2 semanas y media y fueron 40 grados y todos los cortes de luz y todos los cortes de agua. Entonces, estos dos elementos son 2 desigualdades y 2 injusticias que se trasladan en esto que vemos aquí. Esto que vemos aquí es el mapa de islas de calor que pueden ver ahora mismo en Consenso. Cada punto rojo que ustedes ven allí es una isla de calor de riesgo extremo. Cada institución educativa que ven ahí es una institución educativa que está en una isla de calor. Todas estas instituciones educativas, no son todas las instituciones educativas de Asunción y Central, son solamente aquellas que tienen déficit de infraestructura relacionado al cambio climático. ¿Cómo se define un déficit de infraestructura relacionado al cambio climático? Se preguntarán. Baños, agua, luz, ventiladores, aire acondicionado, bebedero.
Estos son datos oficiales que nosotros extraímos del relevo que hace el Ministerio de Educación y Ciencias a datos de diciembre de 2024 y lo cruzamos con un mapa de islas de calor desarrollado por el Banco Interamericano de Desarrollo y el Tecnológico de Monterrey en 600 ciudades en América Latina y el Caribe y que en al menos otras 15 ciudades de la región es utilizado por los estados para desarrollar políticas públicas relativas a la adaptación al cambio climático. Es decir, Montevideo, Bogotá, Santiago de Chile y Buenos Aires, entre otros, utilizan el mismo mapa que nosotros estamos utilizando para Asunción para desarrollar sus políticas climáticas de adaptación. ¿Qué es una isla de calor? Estudiantes de arquitectura y anexos de urbanismo saben mucho mejor que yo, pero para que estemos todos en la misma página, es un lugar donde la temperatura es más alta del promedio porque faltan espacios verdes y sobra asfalto. Hay edificios altos y o calles estrechas, caso del Centro Histórico de Asunción en particular, y hay contaminación de aire, ¿no? La contaminación de aire producto de la quema, ya sea para la quema de pastizales, la quema de basura, pero también la contaminación relacionada al tráfico vehicular, lo que hace es capturar más el aire el calor, ese calor no se disipa, eso empeora la sensación. Cuando hablamos de el lugar donde la temperatura es más alta del promedio, hablamos de la sensación. Hablamos de la famosa sensación térmica de la cual hablan todos los pronosticadores. Y aquí hay dos ejemplos muy particulares de lo que sucede en Asunción y en Central, por eso estamos teniendo más islas de calor. Estamos perdiendo los pocos espacios verdes, porque como no hemos tenido ordenamiento urbano en los últimos 30, 40 años, los espacios verdes que teníamos son espacios verdes privados. Si uno toma un vuelo y va llegando a Asunción, va a ver que Asunción tiene una cantidad de verde preciosa. La gran mayoría de ese verde es verde privado. Y cuando el verde es privado, está a que un dueño quiera poner una estación de combustible o quiera poner un supermercado, de que ese verde desaparezca. Pero cuando ese verde desaparece, subirá el PIB y quizás las ganancias monetarias de ese dueño en particular, pero pierde toda la ciudad y todos nosotros. Entonces, como les señalaba, esta es la metodología que nosotros utilizamos. Nosotros somos un medio de comunicación, no somos académicos, pero entendemos la necesidad de la rigurosidad porque nos enfrentábamos a decir cosas que no necesariamente iban a caer bien en todos los ámbitos. Entonces, trabajamos en este mapa de riesgo de isla de calor, que lo elaboramos, es decir, le pedimos al BID que nos den los mapas, nosotros lo analizamos en QGIS y pudimos desarrollar esto. Utilizamos los datos oficiales de déficit de infraestructura, que es de acuerdo a la base de datos del MEC. Esta base de datos del MEC no estaba georreferenciada. Eso quiere decir que nosotros teníamos los datos de todas las escuelas y todas las necesidades, pero nosotros no sabíamos dónde estaban las escuelas. Algunos de esos datos los conseguimos a través de un googleo intenso, es el mejor método de investigación preliminar que se me puede ocurrir. En otras cosas, por ejemplo, llamamos a las escuelas directamente a que nos digan por favor dónde estaban. Pedimos por grupo de WhatsApp y logramos documentar todas las escuelas después de 3 meses. Una necesidad de datos que no teníamos era el hecho de que el propio Ministerio de Educación y Ciencia no tiene georreferenciadas todas las escuelas del país. Y por último, para ubicar las escuelas en el mapa, y se imaginarán que estamos hablando de, en Asunción y Central hay aproximadamente 2.500 escuelas, no podíamos saber para saber qué escuelas estaban en una isla de calor o no. El trabajo de manera manual era un trabajo muy agotador. Entonces, para ello desarrollamos nuestra primera herramienta de software libre, que le llamamos Hakusito, que tiene como objetivo identificar todos los puntos de interés sobre un mapa si uno le indica qué color. Entonces, nosotros le pusimos el código de color, que significaría una isla de calor de riesgo más alto, y le dijimos a Hakusito, por favor, decinos todas las escuelas que están en esa isla. Estos son nuestros hallazgos. Después de pasar por Hakusito y ubicar todas las escuelas y ver cuántos estudiantes hay en todas las escuelas y todas las necesidades en todas las escuelas, mucho Excel, identificamos que 115.316 niñas y adolescentes están en riesgo de impacto de islas de calor al inicio de clases en febrero de 2025. Son 759 instituciones educativas en Asunción y Central con déficit relacionados al calor que se encuentran a su vez en islas de calor, por lo menos de riesgo moderado a extremo. El 95% de estas instituciones educativas están en islas de calor de moderadas a extremas. La mitad de esas escuelas necesitan baños.
La principal necesidad que tenían estas escuelas es que no tienen suficientes baños para la cantidad de estudiantes. Y esto tiene que ver, sobre todo en el área de Central, de que si uno ve el último censo, ¿dónde creció la mayor cantidad de la población en nuestro país? Creció en Central. Y la infraestructura educativa no se adecuó a los cambios demográficos. Entonces, cuando hablamos del cambio climático como algo que empeora la desigualdad, hablamos específicamente de esto. 45 de cada 50 escuelas con problemas de infraestructura en Asunción y Central también están en una isla de calor. O sea, de por sí ya tienen problemas de infraestructura, una crisis endémica en la educación paraguaya, y a su vez el cambio climático le aumenta el riesgo de desigualdad y el riesgo de impactos en la educación. 12 de cada 20 escuelas en islas de calor reportaron problemas de acceso a ventilación y agua. Eso quiere decir que más de la mitad de las escuelas tenían problemas de baños y de ventiladores al mismo tiempo. No tenían ni agua ni tenían ventilación. El 95% de las escuelas con problemas de infraestructura están en islas de calor. El 70% necesitan baños, ventiladores o aires acondicionados. Y el 56% de los estudiantes y docentes en riesgo están en Asunción, Capiatá, Luque o San Lorenzo. Estas son las principales ciudades afectadas. Cuando hablamos de necesitan baños, ventiladores o aires acondicionados, un elemento que siempre quiero comentar aquí es de que gran parte de la necesidad nace del hecho de que no hay inversión en infraestructura en electricidad. Muchas veces las instituciones no pueden construir los baños porque no tienen las conexiones eléctricas, no pueden poner aire acondicionado. Por ejemplo, la gobernación les compra un aire acondicionado, instala el aire acondicionado, se le quema toda la infraestructura eléctrica porque no es trifásico. Entonces, lo mismo sucede con ventiladores. Entonces, no es tan fácil como ir a comprar aire acondicionado a mansalva, como en la audiencia pública que desarrollamos, de la cual voy a hablar brevemente ahora, alguien recomendó hacer. Y cuando hablamos de estudiantes y docentes en riesgo, tengan en cuenta de que el número de docentes tampoco es un número que nosotros podemos tener, porque el Ministerio de Educación y Ciencias no sabe cuántos docentes únicos hay. Lo cual quiere decir de que hay un montón de docentes que están sumamente precarizados porque están en más de una escuela a la vez con problemas de infraestructura e islas de calor. Este es el mapa interactivo en Access. Todo esto que ven es el área de Asunción y Central, lo que se conoce como área metropolitana de Asunción. Este mapa está disponible para todos, también las bases de datos están disponibles para lo que tiene que ver descarga. Lo que desarrollamos es una breve interfaz en la cual uno podía cliquear en cada una de las escuelas, podría ver el nombre de la escuela, en este caso es la Escuela Nacional República de Chile, ubicada en la capital de Asunción, y los recursos necesarios, 3, beneficiarios 50. Veamos entonces el ranking de la ciudad. Cantidad de escuelas de isla de calor de riesgo alto a extremo. Del total de instituciones con necesidad de infraestructura para adaptarse al cambio climático. De vuelta, no son todas las escuelas, son solamente las que tienen la conjunción de estas dos necesidades. 124 en Asunción, 97 en Capiatá, 87 en Luque, 64 en San Lorenzo, 46 en Itá, 44 en Itagua, 41 en Limpio, y así podemos seguir. Un elemento importante es de que el hecho de que haya pocas escuelas, por ejemplo, en Fernando de la Mora, de donde yo soy, mi valle, no significa de que esas escuelas estén en menos riesgo que las de Asunción. Porque de las 28 escuelas que están en Fernando de la Mora, la mitad están en islas de calor de riesgo extremo. Están en la peor categoría. Algunas zonas de mayor riesgo incluyen el centro de Asunción. Arquitectos urbanistas saben mejor que cualquiera de nosotros, porque es eso, el hecho de que tenemos calles estrechas, no corre el aire, tenemos déficit de verde, tenemos mucho asfalto. En una investigación anterior, la cual fui parte cuando trabajaba en otro medio, se llamaba El Surtidor, nosotros trabajamos con deliveries, con trabajadores de deliveries, y lo que hicimos fue medir el impacto de calor en trabajadores de deliveries. Y una de las cosas que encontramos es que constantemente nos decían que el peor lugar para estar era un semáforo en el centro de Asunción y el semáforo de Santa Teresa. Estas dificultades, además, de vuelta, volvemos a la idea original. El cambio climático empeora las desigualdades preexistentes. Eso quiere decir que si vos sos una mujer que está en su periodo y tiene este impacto de calor y no hay un solo baño público, esto es peor para vos.
Si vos sos una persona que tiene enfermedades de base, esto es peor para vos. Si vos sos una persona que tiene problemas cardíacos, esto es peor para vos. Si sos una persona que es neurodivergente, que tiene mayor sensibilidad a las temperaturas, esto es peor para vos. Entonces, estas son algunas de las zonas de mayor riesgo que incluyen el centro de Asunción, la ruta 2 y el mercado San Lorenzo. Uno puede ver toda la ruta 2 y Eusebio Ayala, y hasta que llegas a la Universidad Nacional, todo es rojo y naranja. Avenida Santa Teresa y la zona de aeropuerto. Los aeropuertos suelen ser los lugares más calientes de las ciudades. En el caso de Asunción y Central, la ruta Luque-San Bernardino, con toda la inversión que se ha realizado en los últimos años, el hecho de que hayan desmembrado el jardín botánico como lo hicieron tampoco ayuda. La actual autopista que quieren construir va a empeorar esta situación. Actualmente nosotros estamos en proceso de demandar al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones bajo la Ley de Acceso a Información Pública porque nos están negando información respecto a los análisis de impacto ambiental relacionados a la construcción que anunciaron que van a hacer. Tampoco nos quieren dar las licencias ambientales, tampoco nos quieren dar los servicios ambientales. Entonces, bueno, gracias al apoyo de nuestros suscriptores y suscriptoras, nosotros estamos preparando una demanda bajo la Ley de Acceso a Información Pública. Necesidades de escuelas en islas de calor. De las instituciones educativas más afectadas, más de la mitad necesitan inversión en baños, aire acondicionados, ventiladores. Vean esto, 52% baños, 21% ventiladores, 21% aire acondicionado, 21% ventiladores, 9% bebederos, 2,5 cableado, 1,6 transformador. Esto no es una escuela necesita un baño, otra escuela necesita un aire, no. Esto se conjuga. Hay escuelas que tienen problemas de sanitario, baño, todo. De hecho, una de las mayores dificultades que nosotros teníamos a la hora de manejar los datos era como nosotros tabulábamos la cantidad de datos. Porque estos datos, para que sepan el origen, es un sistema que utiliza el Ministerio de Educación y Ciencias, a lo cual se va a las instituciones educativas y son los docentes los que le dicen nosotros necesitamos esto. Entonces, estos son datos primarios de territorio. Es la razón también por la cual decidimos utilizarlos. Porque esto no es el Ministerio de Educación haciendo un análisis, no, acá es donde necesitamos más y acá es donde necesitamos menos. Esto es la gente, las escuelas, las comunidades educativas diciendo nosotros necesitamos esto acá y ahora. ¿Por qué el calor es un problema de la educación? Y antes de hablar de esto, me gustaría hablar de uno de los impactos que es un orgullo como medio de comunicación, pero una vergüenza para el Estado paraguayo, que es el hecho de que luego de esta investigación nosotros hicimos una audiencia pública en la Cámara de Diputados, de la cual le invitamos no solamente a la academia, a la sociedad civil, sino también le invitamos a varios estamentos del Estado, incluyendo la Dirección Nacional de Cambio Climático, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, y el director de infraestructura del Ministerio de Educación nos había dicho de que ellos tuvieron que mover dinero del presupuesto central para cubrir las necesidades identificadas en Asunción, porque la Municipalidad de Asunción no puede recibir dinero de FONACIDE porque hace 3 años que no da devolución del uso de los fondos. Eso quiere decir de que el dinero de todos los paraguayos está siendo utilizado para cubrir las necesidades de un gobierno particular que no es que no tenga dinero para hacer eso, porque la Municipalidad de Asunción tiene pendiente recibir dinero. No puede recibirlo porque no presenta sus facturas. Entonces, esto es algo que salió de la audiencia pública y que a nosotros nos parece increíble que haya sido algo como que lo dijeron como si fuese lo más normal del mundo. Cuando hablamos del impacto del calor en niños, niñas y adolescentes, hablamos de impactos en corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Estos son datos relevados a través de estudios científicos, muchos de ellos trabajados a través de la OPS, la OIT también, que es la Organización Internacional del Trabajo, está trabajando mucho sobre el impacto en educación y productividad relacionado al calor. Afecta la capacidad de concentración y aprendizaje. Cualquier persona que quiera caminar a Santa Teresa al mediodía y después quiera sentarse a leer algo sabe que no puede. Aumenta el riesgo de deshidratación, problemas de respiración y cardíacos. Los golpes de calor son un problema real. Aumento también de la presión. Y por último, aumenta el riesgo del ausentismo escolar. Y este es un elemento del cual se suele hablar menos, porque cuando nosotros pensamos en el impacto de fenómenos climáticos extremos, tenemos normalizado el calor y pensamos más en el impacto de las inundaciones, de los raudales. Pensamos de que los niños no se van a la escuela un día de lluvia. Sin embargo, un estudio en Río Grande do Sul, aquí cerquita nomás, señaló de que la principal causa de la cual los padres no llevan a sus hijos es por el calor, porque saben que sus escuelas no están preparadas y tienen miedo que les afecte.
Entonces, todo esto también significa una doble labor de cuidado. Porque ¿quién se hace cargo cuando no hay agua? Se hace cargo las madres, las tías, las hermanas, las profesoras. ¿Qué pasa cuando no hay un bebedero público? Aquel que no tiene la plata para poder comprarse un agua en la cantina, no toma agua. O toma agua de mala calidad. Entonces, todo esto de vuelta tiene como sus aristas en el cuidado, en la distribución del trabajo y, por supuesto, en el acceso a la educación. ¿Cómo seguimos esta investigación? Como somos un medio de comunicación, esta fue la primera fase. Decidimos enfocarnos primero en las consecuencias como un elemento para poder abrir la conversación en sectores que de otro modo habría cierta reticencia. Ahora queremos hablar de las causas de las islas de calor. Y aquí es donde hay una invitación abierta que por favor nos ayuden. Pero lo primero que vamos a trabajar es en una primera publicación que va a salir en mayo de 2025. Lo segundo, vamos a trabajar en el desarrollo de Hakusito 2.0, que con el aporte de los suscriptores no solamente les vamos a dar el código abierto a todos ustedes, sino que también vamos a tener una web en la cual ustedes puedan subir cualquier mapa y cualquier shapefile y le puedan pedir a Hakusito que hagan el cruce con los códigos de colores. Y eso significa que no solamente va a servir para islas de calor, sino que también va a poder servir para deforestación, incendios y muchos otros temas más. El límite es el cielo. Y por último, le arrancamos tras la audiencia pública, le hemos arrancado oficialmente un compromiso al Ministerio de Educación y Ciencias, al MADES, al Ministerio de Salud y al Ministerio de Desarrollo Social, con coordinación del Congreso Nacional a través de la diputada Joana Ortega específicamente, para que haya una mesa de trabajo. Lo que nosotros les pedimos a ellos es que hagan una campaña de comunicación. Antes de cualquier otra intervención, nosotros necesitamos que los niños, niñas, adolescentes y docentes de estas escuelas que nosotros identificamos sepan el riesgo al cual se están. Y como un pequeño teaser, les quiero mostrar el trabajo de Hakusito que acaba de salir internamente y que va a salir brevemente. ¿Pueden identificar qué es cada uno de estos? Estaciones de servicio. Sí. Hemos logrado identificar todas las estaciones de combustibles que empeoran las islas de calor en Asunción y Central por riesgo de isla de calor. Este es un trabajo que vamos ahora a mapear, vamos a doble verificar, pero esto es lo que nos entregó Hakusito cuando le pasamos los datos georreferenciados de todas las estaciones de combustible de Asunción y Central, que son más de 4.000. Y le pedimos que a su vez nos divida por distribuidor. Entonces identificamos que Ecopetrol, Shell, Petropar, Petrobras, Petrosur, Puma, toda gente muy buena. Pero hay un elemento no menor aquí. Uno de los principales es Petropar. Eso significa que nosotros ahora no podemos ir a una institución del Estado a requerirle sobre esto. Posiblemente tengamos menos capacidad de intervenir sobre Shell o Ecopetrol, porque además Shell es históricamente uno de los grandes inversores de desinformación climática. Pero sobre Petropar ahora nosotros le podemos pedir información pública acerca de los planes para intervenir, no solamente en el impacto en islas de calor, sino también en el riesgo para peatones. Donde hay una estación de combustible, no hay una vereda. Por último, pero no menos importante, quiero citar a todo el equipo que trabajó en esta investigación. Es un trabajo colectivo, como siempre. El periodismo de datos lo trabajamos con María Belén Galeano, el desarrollo de productos especiales lo hizo Tania Caro Mesa Montórfano, las fotografías las hizo Nicolás Granada, el diseño editorial lo hizo Sara Zeus, que está por ahí, las ilustraciones las hizo Enrico Bernardo, y bueno, y a mí me tocó el trabajo de dirección de la investigación y el análisis de sistema de información geográfica. También le queremos agradecer muy especialmente al arquitecto y urbanista Antonio Vázquez, que nos dio sus asesoramientos desde el Tecnológico de Monterrey. Este trabajo nuevamente fue financiado con el aporte de nuestros suscriptores y les invitamos a que se suscriban. Muchísimas gracias. Muy bien, excelente presentación. Pasamos ahora a las preguntas. El mecanismo va a ser el siguiente. Se identifican quiénes son estudiantes de qué carrera y hace una pregunta dirigida al panelista, digamos, que es del área que presentó esa exposición. Así que queda en este momento abierto el debate. Por favor. Si hay alguna pregunta. Profesor.
tardes, Emilio Gutiérrez. Una pregunta para Maximiliano. ¿Esas instituciones son públicas, privadas y subvencionadas? Así mismo, la gran mayoría son públicas, porque la mayoría del relevamiento que hace el Ministerio de Educación, la mayoría de las necesidades suelen ser primero las públicas, luego las subvencionadas y luego las privadas. Hay un par de privadas, pero la gran mayoría, te diría que más del 85% son públicas. Sí, ¿cuáles fueron las mayores dificultades que tuvieron con el acceso a información, básicamente? Bueno, uno de los que ya cité tiene que ver con el hecho de que no existe un mapa catastral de las instituciones educativas. Al no existir un mapa catastral, nosotros no podíamos ubicar geográficamente con latitud y longitud, que era lo que necesitábamos nosotros para trabajar con el mapa. Teníamos, por ejemplo, direcciones aproximadas. Esas direcciones aproximadas son direcciones que se dan con calles. Las calles generalmente no siempre corresponden con la ubicación real, sobre todo en lugares donde las compañías, en Villeta, Nueva Italia, que a su vez son las instituciones educativas de las cuales muchas veces hay la mayor cantidad de dificultades, ¿no?, en términos de infraestructura. Otro elemento que tuvimos es que tuvimos que cruzar muchas bases de datos públicas. No hay un repositorio público unificado, inclusive dentro del Ministerio de Educación y Ciencias. Eso tiene que ver con el hecho de que no hay una política de entender el dato como parte de hacedor de la política pública y el entendimiento de nuestra realidad, ¿no?, en términos de Pablo Freire, ¿no? El hecho de tener esta idea de uno ver el mapa y poder entender lo que uno siente día a día, porque cualquier persona que va por la Plaza de la Democracia sabe que la Plaza de la Democracia es una isla de calor. Nosotros con este mapa podemos decir ahora que la Plaza de la Democracia es una de las peores islas de calor de Asunción y Central. Y esos son una clase de elementos de que si hubiesen repositorios de datos, que los datos por sí solos no van a cambiar el problema o no lo van a solucionar, pero lo que no se puede medir no se puede cambiar. Entonces el principal problema que tuvimos es el hecho de que no tenemos repositorios de datos, sin contar un problema de fondo, que es el hecho de que esto lo tendría que haber hecho la Municipalidad de Asunción, porque la Municipalidad de Asunción tenía este mapa de islas de calor por lo menos del año 2000. Se lo dio el BID. El BID se lo dio a todos los municipios, 600 municipios, en toda América Latina y el Caribe. En Paraguay nosotros tuvimos acceso a los mapas de Asunción Central, que incluye también Villalles. Una segunda parte de esta investigación va a incluir Ciudad del Este y Encarnación, posiblemente la segunda mitad del año, si llegamos a la cantidad de suscriptores necesaria para poder financiar ese trabajo. ¿Dónde están disponibles los mapas? ¿O eso es para los suscriptores directamente? No, si nos escribís me escribís a mí a matsipensoni@concen.so, yo te puedo compartir directamente los mapas. Los mapas no los tenemos alojados porque son muy pesados, entonces iban a afectar la interfaz de usuario. Nosotros queremos que cualquier persona con cualquier celular pueda abrir el mapa, es lo que más queríamos, pero los mapas están absolutamente disponibles para todas las personas. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, por favor, adelante. Decime, ¿por qué ustedes parten de un parámetro de que el aire acondicionado es una necesidad para las escuelas, si tienen un enfoque que parte justamente de la isla de calor? Porque la isla de calor son parte también, o sea, el aire acondicionado también son parte de la isla de calor. Si hoy aparece un político y te dice yo voy a solucionar y le pongo la instalación eléctrica y lleno de aire acondicionado todas las escuelas, lo que voy a hacer es aumentar la isla de calor. ¿Por qué usan ustedes eso como un indicador? Hay dos elementos. Uno tiene que ver con la necesidad percibida, porque estos son relevamientos de las necesidades que dicen los propios actores. Nosotros tenemos una cuestión que es meramente emocional, pero de mucho respeto sobre las necesidades percibidas, sobre todo en las comunidades educativas, para trabajar con territorio, sobre todo cuando hablamos con profesores, con maestros y maestras. Segundo, también porque entendemos de que si bien los aires acondicionados no son la solución de fondo, y
por supuesto, una política pública de intervención a islas de calor definitivamente tiene que ver con el ordenamiento urbano y también con repensar cómo están construidas escuelas, muchas de las cuales se pensaron con la lógica de cuadra militar de los años 50. También sabemos de que eso puede ser la diferencia a cortísimo plazo entre que un niño y un adolescente puede estudiar o no puede estudiar, sobre todo teniendo en cuenta las temperaturas que estamos teniendo. Un elemento que siempre quiero decir acá es el calor que vive Paraguay. No es que Paraguay siempre hizo calor y hizo este calor, no, gente, el calor que estamos viviendo no es normal. Entonces, en ese punto, creo que como periodistas tenemos como un elemento en el cual nosotros teníamos que hacer ese corte por una cuestión del uso de datos que teníamos disponible, lo cual no significa que nosotros, por ejemplo, en el reportaje hablamos de que los aire acondicionados también son parte del problema. Entonces, eso también es una invitación a complejizar, como bien decís. ¿Qué tal? Yo quiero complementar la respuesta de Maxi. Yo soy Sara, soy de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Asunción y quería agregar más también sobre el tema del aire acondicionado, que es una forma de adaptación también, porque la reparación de estas islas de calor o arreglar el problema, bueno, yo estoy en ingeniería ambiental y teniendo en cuenta la coyuntura política, o sea, no vamos a poder retroceder o tipo sacar el cemento, ¿verdad? Y volver a hacer, aunque a mí me encantaría, ¿verdad? Poner verde, ¿verdad? O poder aclimatar naturalmente esas zonas, especialmente las escuelas que son de central, de esas ciudades incluso más desorganizadas que Asunción. Y también, bueno, porque algo que creo que Maxi se olvidó mencionar, es también es una forma de adaptación lastimosamente al cambio climático en nuestro país. O sea, estar sin aire acondicionado y con un ventilador nomás en una escuela que tiene problemas eléctricos es como alguien que está en una universidad que no tiene aire acondicionado, es terrible. O sea, directamente en mi facultad suspendemos las clases cuando no hay luz, porque es insostenible estar, o sea, y eso que el campus de la UNA, por ejemplo, está en un lugar con muchísimo verde, pero ya consideramos, creo yo, por lo menos académicamente, incluso ya pensaría como una forma de adaptación al cambio climático y a las temperaturas extremas, porque no hay una manera rápida de solucionar un problema y no hay voluntad política de acá a las elecciones de 2026 en los municipios, no creo tampoco, ¿verdad? Entonces, igual una vez como que van a poner los aires también, ¿no? Pero bueno, por lo menos de ese lado creo que es una forma de justificar. Con relación a los datos que están obteniendo y estructurando, ¿tienen algún plan de pasar a algún tipo de institución oficial para que tome ese control en algún momento? Nosotros tuvimos reuniones luego de la audiencia pública donde nosotros presentamos estos datos a 8 instituciones públicas y 4 municipios, incluyendo la Asunción. Nosotros les pedimos reuniones a ellos para llevarles nuestras bases de datos. No podemos hacer más que eso. La realidad es que antes, durante y después de la audiencia pública nosotros le dimos acceso a todos nuestros datos, inclusive al código fuente de Jacuzito, a las instituciones públicas. Por favor, utilícenlo, le dijimos. Lo que sucede allí es una mezcla, no solamente falta de voluntad política, también tiene que ver con el hecho de que hacer un trabajo como este desde una institución pública no es algo que vaya a llevar rédito político inmediato. Es el mismo problema que tenemos muchas veces con el desagüe Culacán. ¿Por qué no se hacen desagües? Porque ningún político se sacaría una foto con un desagüe. Entonces lo mismo sucede. Esto no quiere decir que no haya gente preparada para hacer esto, sobre todo los mandos medios de las instituciones del gobierno central. En los municipios no existe directamente gente en la mayoría de los casos. Ha habido un vaciamiento de profesionales con visión política, que son 2 puntos. Tenemos buenos técnicos o podemos tener buenos políticos, pero necesitamos gente que tenga una visión técnica y política al mismo tiempo para poder ver la importancia de desarrollar capacidad dentro de la institución y también la necesidad de eso utilizarlo en política pública. Entonces, para recortar mi respuesta, mejor dicho, lo intentamos y lo seguiremos intentando. La idea es que al momento de publicar sobre las causas volvamos, sobre todo teniendo en cuenta de que, por si no saben,
La primera parte del decreto del Ministerio del Ambiente en 2024 sobre estaciones de combustible es una moratoria. La segunda parte es de que tienen que hacer una mesa para encontrar una solución. Entonces nosotros, uno de los objetivos que tenemos con enfocarnos ahora en estaciones de combustible, como somos periodistas y somos mala gente, es que queremos forzarle al Ministerio del Ambiente a que llame a esa mesa y por favor váyanse. Y no se podría involucrar a las universidades. Sí, es lo que de hecho, por eso les decía, necesitamos la ayuda de ustedes. Nosotros no solamente tenemos limitaciones en términos de financiamiento, sino que tenemos limitaciones metodológicas. Nosotros no somos académicos y ustedes tienen una formación teórica y práctica que nos van a permitir ampliar la mirada sobre lo posible con los datos mismos que nosotros hemos ya generado. Pueden mejorar la calidad de nuestros datos, nos pueden ayudar a ver cosas que nosotros no vemos. Y todo lo que nosotros hacemos está bajo Creative Commons, o sea que no tiene copyright. Simplemente nos tienen que citar y si nos quieren mucho se pueden suscribir. Y otro relacionado, ¿existe en algún país de la región, preferentemente, ya algún formato que ya se esté usando, sea o algún estándar? Se utiliza en Montevideo, en Buenos Aires y en Bogotá. O sea, el formato de mapa, ¿decís? De los datos recolectados. O sea, creo que es nosotros hicimos un estándar básico de manejo de datos para de investigación aplicada, que es decir, datos abiertos como por ejemplo CSVs, TIFF, utilizando el software libre. También sucede que esta es una investigación bastante innovadora en términos sudamericanos porque no se sigue pensando, o sea, todavía no se sigue pensando en clima como ambiente y bosques nomás. Entonces todavía en este lado del mundo por lo menos no ha habido suficiente investigación aplicada sobre el impacto del clima en otras áreas como por ejemplo educación, trabajo o salud, ¿no? Entonces en ese sentido te mentiría si te digo no se hizo o no existen otros formatos. Nosotros creamos el formato que necesitábamos para poder llegar a las conclusiones que necesitábamos llegar, lo cual puede ser perfectamente perfectible, ¿no? Claro, y complementario de repente, en este sector, o sea, se utilizan algunos específicos más a esto, pero eso no implica que otros más puedan ser en paralelo. Claro, algo que nosotros necesitaríamos es, por ejemplo, que más gente utilice la investigación aplicada a Jacuzito para que nos pueda decir cómo nosotros podemos mejorar la herramienta. Uno de los elementos, lo primero que nos salió al utilizar Jacuzito, que es básicamente un código en Python, es de que solamente nos permite analizar puntos y no polígonos. Y eso significa de que nosotros no podemos analizar el total de una escuela o el total de un terreno todavía. Uno de los siguientes desarrollos que nosotros tenemos pensado y que salió de esta investigación es de que nosotros necesitamos desarrollar la capacidad de que la herramienta de código no solamente puede analizar sobre puntos de interés, sino sobre polígonos de interés. Eso significaría que, por ejemplo, nosotros podemos indicar colores en mapas sobre deforestación y tierras indígenas y le podemos pedir a Jacuzito que nos identifique dónde encuentra riesgo de deforestación, lo cual no significa que después no tengamos que revisar de manera manual. Estas herramientas lo que nos hacen es reducir el tiempo de análisis, pero finalmente siempre van a necesitar una revisión. Ahora cambiando un poco más para la doctora Rojas, consulta, ¿existen ahora empresas como Soluciones Ecológicas o la Fundación José Bertoni que están teniendo iniciativas con los recicladores? ¿Eso se consideró para el estudio de nosotros, cómo se trabaja con nuestras empresas? Sí, en la parte de articulación con otros actores en el territorio también consideramos las experiencias que ya están siendo implementadas en nuestro país, como también en otros países, ¿verdad? Como que pudieran servir y darnos lecciones de qué funciona y qué no funciona, ¿verdad? Porque adaptando, por supuesto, a nuestra idiosincrasia y a nuestras características particulares. Y precisamente yo creo que una de las primeras actividades que deberíamos hacer al momento de ejecutar esta investigación es armar una mesa de planificación con los diferentes actores, incluyendo a estas instituciones que vos mencionás, como también a las organizaciones de recicladores y
otros en el territorio. Sí, agregar nomás algo a lo que estaba comentando. Dentro del equipo técnico está el ingeniero Jorge Abate, que es de GEAM, Gestión Ambiental. Y esta organización fue la que creó Procicla. Entonces trabajaron largo tiempo justamente organizando, ¿verdad? Así que, digamos, una organización con luces y sombras, obviamente, que funcionó y que no. Sí, para la arquitecta Yona, ¿verdad? Tengo una comentario, pregunta, porque el tema de los humedales acá, de los cursos de agua en Paraguay, es una cuestión que tiene un bache legal que es muy grande, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la ley establece que el cauce de un río se establece por el nivel promedio de inundaciones, y el nivel promedio de inundaciones tiene que ser una cuestión técnica, que no hay un acuerdo. Entonces, es algo muy esquizofrénico, ¿no? Sí. Porque el que tiene plata se va y rellena todos los humedales con libre albedrío, nadie le dice nada. Después de que se construyó la costanera y se trajeron esas máquinas para construir la costanera, hay una fiebre de relleno de humedales que es una tragedia de este país. Es bastante grave la situación. Porque para ellos, claro, el nivel promedio es cuando el río está a un milito de agua. Y para otros no, el nivel promedio de la inundación del 83, que casi que nos ahogamos todos, ¿verdad? Entonces, creo que ahí hay una función que también es una asistencia legal, y también la academia puede ser una función muy importante para la definición técnica de ese nivel promedio, y salvar ese bache legal, ¿no? Que en muchos casos, por ejemplo, se refiere la ley al eje del pelo del agua. Si vos tenés el eje del pelo, el eje del arroyo, y vino, como justamente nos mostraba, es lindísimo ver el trabajo que hacen los hidrólogos. Pasa que los arquitectos siempre nos nutrimos de todas las ciencias para poder sacar las conclusiones. Y nos mostraba cómo, con los patólogos, por qué se habían dado el derrumbamiento de ciertos puntos del tramo del arroyo. ¿Por qué? Porque al hacer el cambio antropogénico, como citaba también Maximiliano, aumentó la velocidad del agua. Entonces, antes, donde no desbordaba, ahora desborda y lleva y socava y qué sé yo. Pero en relación a tu pregunta, comentario, Pepe, yo creo que hay una necesidad en nuestro país de una mirada integral sobre los problemas. Todo es una mirada parcial. Esto que, yo le escuchaba a esta lindísima exposición de la doctora y de Maximiliano, y yo tenía más factores en mi cabeza que, por ejemplo, ¿verdad? Ya está previsto que en el 2033 Paraguay va a llegar al tope de su consumo energético, ¿ya? No estamos hablando de esto, no podemos nosotros tomarnos la licencia de decir vamos a pensar en base a la electricidad que generamos. Entonces, yo creo que esto que vos estás mencionando es lo que está al fondo, es esa mirada integral y de encontrar puntos donde los técnicos se nutran de los datos, donde la persona que procesó los datos tenga un campo para la aplicación de ellos, ¿verdad? Eso yo creo que es un punto pendiente que nosotros deberíamos apostar, y que la gente de una vez, primero, consiga los datos y que después los use, porque yo misma por las investigaciones que hice acá sobre temperatura dentro de la ciudad de Asunción, descubrí cosas impresionantes, y descubrí gente que medía acá mismo en el campo, como Julián Báez, que miden datos de temperatura y radiación, y que yo me fui a otros lugares y me decían en Paraguay no se mide, y acá estaba la persona que lo medía. Entonces, que incluso me tuve que ir a Brasil para conseguir datos y qué sé yo.
Entonces, yo creo que, no sé cómo, ojalá que este centro Irandá sea un punto de encuentro de justamente de estos saberes para que podamos nutrir las soluciones desde una mirada más totalizante, más global, sistémica, ¿verdad? Y no seguir repitiendo este sistema de soluciones parciales que caducan, que no, esto que se me ocurría, lo de los fondos del FONACYT, del profesor Carballo, tuvimos la oportunidad de conocer también. Si analizás el flujo, la cadena de cómo se gasta ese dinero y quién lo administra, nos encontramos el año pasado con escuelas que habían recibido el fondo. Vos citaste el problema de la escuela que no accede, recibió el fondo, administró la comisión de padres, construyeron todo un nuevo bloque justo en el punto donde el terreno era inundable. Entonces tengo infraestructura nueva y los chicos aprenden en un pozo de agua y inhabilitan las aulas cuando llueve. Entonces es una urgencia del uso de la razón y la mirada sistémica. Eso es lo único que te puedo decir. Bueno, así es un error. No, pero... Adelante, por favor. Yo soy alumno de arquitectura, no semestre, me llamo José Aguirre. Mi pregunta va para el equipo en sí. Mi pregunta es, ¿qué estrategia a largo plazo ustedes consideran esencial para enfrentar esta problemática del cambio climático para algunas instituciones del país? Bueno, cuando preguntaste a largo plazo en nuestro país, voluntad política. En primer lugar, voluntad política, porque nosotros escuchamos a nuestros parlamentarios, algunos niegan la existencia del cambio climático y como mencionó Maximiliano, hay gente que se muere de calor, no solamente por las inundaciones. Además, esta voluntad política podrá redundar también en una identificación de cuáles son nuestras necesidades de infraestructura para no solamente en las escuelas, sino para toda la sociedad, que hayan vallas que resistan. ¿Cada cuánto acá en Lambaré se caen autos en las canaletas? ¿Y cada cuánto se muere la gente en Paraguay por inundación? Porque la infraestructura nos engaña, ¿verdad? También valorar el trabajo a pulmón que hace mucha gente, ¿verdad? Yo hace rato que te quería decir, valoro muchísimo el trabajo que hiciste con los datos del Ministerio de Educación, porque en Paraguay otro de los problemas es la falta de datos. Yo trabajo específicamente analizando datos desde la economía social y me encuentro, en primer lugar, con que no existen datos y los pocos datos que existen están mal organizados. Vos lo mencionaste acerca de que no hay una visión no hay una visión de para qué estamos recolectando datos, las mediciones, por ejemplo, que mencionó aquí la arquitecta, así como también despertar en ustedes, en los estudiantes, el interés en no solamente terminar la carrera para salir al mercado laboral y ser un asalariado, sino también trabajar en investigación, ¿verdad? Que muchas veces no es una labor tan bien remunerada, ¿verdad? Tan atractiva, pero que el pensamiento crítico que podemos despertar, yo espero, ¿verdad? En esta reunión que se vaya con algunas dudas, más que conocimientos y certezas, con dudas. Yo quiero dar una opinión quizás un poco más incómoda. En Paraguay nos tenemos que poner de acuerdo de qué tipo de Estado queremos. Se puede ser un Estado que no recauda nada y ser un paraíso fiscal y pensar que con eso vamos a llevar las inversiones, pero si pensamos que ese es el Estado que queremos tener, no podemos tener educación, salud, vivienda como servicio, como derecho humano. No podemos tener un ámbito sostenible. Tenemos que decidir, no se pueden tener ambas cosas a la vez. Es una visión política que tenemos que resolver. No, actualmente, lo que recauda el Estado paraguayo, si mañana nosotros terminamos con toda la corrupción política y económica que existe en Paraguay, que gran parte del mal gasto público no tiene que ver con sueldos de funcionarios, sino con licitaciones. Esto es una investigación también
del Banco Interamericano de Desarrollo, tampoco va a dar la plata, porque Paraguay gasta en salud menos que la provincia más pobre de Argentina durante la época de Milei. Entonces, tenemos que tomarnos una decisión, y esa es una decisión política incómoda, porque significa ir contra sentidos comunes instalados en nuestra sociedad. Eso significa también pensar que lo común es de todos y no que lo común es de nadie, como actualmente pensamos. Entonces, ahora mismo nosotros estamos tratando de darle soluciones individuales a problemas colectivos. No anda la salud, nos pagamos un servicio privado. No anda el transporte público, nos compramos un chilere. No anda la educación, le llevamos a nuestro hijo una educación privada, la más subvencionada, lo que sea que exista. No tenemos trabajo, nos vamos todo el país. Son necesidades importantes, son problemas que no son muchas veces decisiones meramente individuales en el sentido de que porque yo quiero hago esto, sino porque me siento compelido, porque es lo que nos sucede como sociedad, pero también es un síntoma de que no estamos dialogando como sociedad. Entonces, el cambio climático es, al final y al cabo, podemos verlo como algo que nos va a llevar a la ruina como sociedad, o nos lo podemos ver como la gran oportunidad de finalmente mirarnos los unos a los otros y tomar las decisiones políticas que de por sí el Paraguay tendría que haber tomado hace más de 30 años. Empezando, por ejemplo, por la discusión eléctrica. Exacto. Señalando nomás sobre ese punto. Ese cálculo de la ANDE no considera el aumento del consumo por el cambio climático, ni tampoco considera la disminución de la producción por el cambio climático. Datos más perturbadores que nuestra matriz energética es la biomasa. O sea, nosotros hablamos y nos llenamos la boca con nuestra represa de Itaipú y el Paraguay se mueve a leña. Entonces, muy lindísima tu pregunta, porque vos querés saber qué pasará con tu futuro. Yo rescatando todo lo que los aportes acá de los expositores, que son súper válidos, yo voy a te voy a dejar la pelota en tu cancha. Vos sos la política a largo plazo. Vos hoy escuchaste algo que debe cambiar, y tú y tu entorno y tus amigos y tus compañeros tienen que comprometerse con esa verdad. Y vamos a ver ese cambio, porque vos vas a salir y vas a pensar y vas a ser ese agente de cambio. Hay una frase que me enseñó un amigo que es: las fuerzas que cambian la historia son aquellas que cambian el corazón del hombre. Fíjate en Curitiba, todo es posible. En ciudades que estuvieron por el suelo y hubo una persona con críticas, porque la vez pasada escuchaba muy simpático el relato de una persona, un habitante de Curitiba, que cuando el intendente, que era arquitecto, que dijo voy a cambiar la ciudad, muchísima gente se quejó, se negó, lo criticó, ¿verdad? Pero él siguió adelante y hoy todo el mundo nuevamente se llena la boca de lo que es el ejemplo, etcétera, etcétera. Entonces, cada uno tiene que tomar el compromiso. Y otra frase que me encanta, que es: más sociedad, menos Estado. No podemos seguir alimentando una idea de que el Estado va a venir a mí a solucionarme todo. No, yo soy el que me tengo que mover, tomando en serio lo que tengo alrededor. Por ejemplo, estudiar, presentar tus cosas a tiempo, todo. De ahí empezamos el camino para un cambio verdadero. O si no, es muy fácil decir también y responsabilizar a los políticos que están ahí porque nosotros le elegimos. No es por otra cosa. Acá no estamos viviendo justamente en una dictadura. Entonces, tomar la responsabilidad en primera persona y decir: ¿qué puedo cambiar yo hoy? ¿Cuánto ensucias hoy? ¿Cuánto comes? ¿Qué? ¿Sabes todo lo que usa la comida chatarra, por ejemplo? ¿Cuántos litros de agua lleva la creación de un combo de estas marcas reconocidas? Entonces, empezar un cambio de mentalidad, cada uno, y sumamos y caminar juntos también, como decía también el Papa estos últimos días. Pero yo creo que hay veces que no están así las cosas. Juan. Porque lastimosamente los que toman la decisión
son ellos. Entonces quizás uno haciendo se puede romper el lomo y no tiene trascendencia porque no tiene apoyo. Entonces quizás unirse a ese equipo de políticos. Sí. Y desde adentro, no desde afuera, Sí. no solo desde afuera, porque ellos tienen la pluma, no hay otras. Sí, una permeabilidad, pero lo que nosotros buscamos, Juan, no es la trascendencia. O sea, el niño cuando va a la escuela y está con el golpe de calor, o sea, no va a... Lo que necesita es esas condiciones de confort para poder cumplir su ciclo escolar. Pero lo que sí te digo, no son cosas contrapuestas, porque un político también puede tomar en serio lo que hace. Pero sí nos da una gran tarea que es la permear en los sistemas justamente de decisiones y de gobierno. Porque lo que ocurre en muchos círculos es que los políticos no quieren saber nada de los técnicos, porque no somos capaces de resolver, no somos capaces de flexibilizar opciones intermedias. O sea, o queremos blanco y ellos dicen negro, o al revés. Entonces, tener ese juego de cintura de poder ir avanzando y conquistar pequeños pasos para poder nutrir justamente algo más positivo, ¿verdad? La mirada que ellos tienen, que es desde otro ámbito. Pero estoy de acuerdo también. Vamos a una última pregunta por el tema del tiempo. Una pregunta para cerrar nomás, que como decía la arquitecta, que creo también de que algo que sí podemos hacer, que va en lo que ella dice, es votar, o sea, tipo saber, no tener miedo a la política y entender que no todos los políticos son iguales. Creo que algo que, la gran mentira que todos estamos creyendo es que todos los políticos son lo mismo. Mentira. En el Congreso hay representantes que algunos son nefastos, la mayoría, y otros no. Y esos son los que menos plata tienen, los que piden plata para su campaña, los que necesitan dinero para poder hacer cartelería, y los que se financian honestamente, ¿no? Los que no dependen de grandes intereses. Entonces yo creo que nosotros como estudiantes, no importa que seamos de algo técnico o de ciencias exactas, tenemos que involucrarnos en la política y dejar de tener miedo, incluso si es colorado, liberal o el tercer espacio, ayudar, ¿verdad? Con nuestra visión, con nuestra formación a las políticas públicas y apoyar, apostar por un proyecto político, sea cual sea, el que vos creas que esté bien. Espero que sea democrático, ¿verdad? A todos, pero que sea para el bien común sobre todo, ¿verdad? Y bueno, yo creo que eso es lo que podemos hacer nosotros, ¿verdad? Por ahora. Hay una... Sí, por favor. Sí, yo solamente quería consultar y también hacer un comentario que me parece que algo muy importante es también comunicar cuál es, o sea, qué es lo que podemos cambiar para disminuir, por ejemplo, las olas de las islas de calor, porque muchas veces las personas individuales, digamos, y los tomadores de decisiones y las personas de otras profesiones no saben al respecto. Entonces, claro que van a tomar decisiones o elegir de repente, incluso realizar pliegues y todo este tipo de cosas, porque no conocen mucho de lo que tiene que ver todo el entorno urbano, como realmente de repente dejar 10 centímetros más de vereda o elegir poner ripiado en vez de una baldosa en la vereda puede cambiar la sensación térmica en una zona. Y muchas veces no hay esa conversación en Paraguay, no hay ese diálogo entre profesiones. Entonces siento mucho ver si está previsto también comunicar eso a partir de los trabajos que están haciendo. Y me parece que espacios como estos son realmente muy constructivos, porque yo por lo menos soy profesora de economía urbana en la UNA y me doy cuenta que mis colegas no tienen de repente, o sea, mis alumnos, ¿verdad? Pero que son colegas de unos años, muchas veces no tienen conocimientos de que tienen que dar tienen que preguntar más o tienen que ver por qué se hace de repente algo que va en contra de lo que estamos acostumbrados, que es más cemento, más vidrio, etc. Entonces me parece que espacios como estos son muy enriquecedores y que esa también puede ser una alternativa para mejorar mucho la calidad de vida de nuestra ciudad. Sí, está dispuesto. Perdón. No, solamente para... Si está dispuesto, de vuelta a nosotros, o sea, el trabajo del periodista no es tener todas las respuestas,
es conocer a alguien que las tenga. Y creo que estoy lleno de gente aquí que con mucha formación y con muchas ganas de, por favor, ayúdennos. O sea, nosotros estamos también para trabajar de manera transversal y colectiva, porque finalmente creemos que, o sea, para creer que el mundo puede cambiar, tenemos que creer primero que la gente puede cambiar. Entonces, esta idea como de que las cosas que fueron así van a ser así, por los siglos van a ser así, que es como, ¿para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? Entonces, sí, esto, por eso también, de vuelta, muchas gracias por la invitación, ¿vale? Porque para nosotros es esencial establecer un puente. O sea, Consenso busca ser un puente entre la sociedad toda y la academia y la sociedad civil, porque entendemos de que no todos podemos hacer todo al mismo tiempo, pero que no podemos dividir mejor el trabajo, y eso arranca por dividirnos mejor qué puede hacer qué, conocernos mejor y poder conectarnos más entre diferentes oficios y también de diferentes espacios de trabajo a lo largo y ancho del territorio nacional. Así que si está en los planes, ayúdanos. Muy bien, yo creo que podríamos decir que este material, ¿verdad? Las 3 presentaciones van a estar disponibles para quienes quieran acceder a ellas. Tenemos las direcciones, pero de todos modos un sitio en el cual sí, no sé si podría... Sí, van a estar disponibles para todos. Y ahí para Consenso y otros sponsors realmente es muy importante, porque sí, lo que es interesante de este método es que se despegan del financiamiento, sea estatal que externo, porque por lo general ese financiamiento siempre viene atado a determinadas líneas de trabajo, de investigación, etc. Y en cambio el tener los suscriptores permite efectivamente hacer aquello que interesa hacer. Y esa es una libertad que es muy difícil de adquirir, pero muy necesaria realmente, así que felicitaciones. Sí. Bueno, entonces finalmente agradeciéndoles a cada uno de ustedes su presencia y también las brillantes exposiciones del panelista, invitamos a la profesora Mabel y a la profesora Carmen para que hagan el cierre de nuestra actividad. Bueno, queremos agradecerles, realmente nos quedamos todos con ganas de saber más. Sinceramente, aún de aquellas cosas que conocemos un poco más de cerca, porque estamos acá con el caso de las investigaciones de las 2 compañeras, no participamos directamente, etcétera, pero lo de Maximiliano no es la primera vez. Yo estuve en la audiencia pública y realmente me pareció absolutamente brillante el trabajo, la iniciativa, y convencida que esto tiene que continuar y profundizar, extenderse, sobre todo la idea de ir a las otras áreas metropolitanas, sobre todo ver las semejanzas en todo caso, ¿verdad? Y como Asunción y Central puede ser como el canario en la mina de lo que está empezando a pasar en Encarnación, por ejemplo. Así mismo, y Ciudad del Este ni hablar, ¿verdad? Así que muchísimas gracias, y queremos hacer a la doctora Ana Rojas. Muchísimas gracias, Ana. Así vamos a hacer esta vez, no le vamos a dejar por último al varón, ¿no? Así que Maximiliano, muchísimas gracias. Contamos que... Esta será la última vez. Yo la querida, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muy buenas noches. Estamos a disposición. Olvidé decir al comienzo por qué trilogía, porque van a ser 3 oportunidades de que nos encontremos. Las siguientes van a ser más intensas que esta, porque van a permitir trabajos concretos de grupos, etcétera, y por supuesto también la valoración de ese trabajo va a ser distinto que estar en un par de horas solamente, ¿verdad? Entonces vamos a tener una colectividad del medio ambiente el 5 de junio
y esa va a ser durante todo el día y tenemos ya previstas algunas actividades que van a ser bastante novedosas y va a significar salir de las facultades y los lugares donde vamos a ver la interacción entre las aves y el agua. Y otra que va a ser la cuarta edición de los diálogos sobre el agua y el territorio, que vamos a tener en el mes de julio, probablemente el 17. Pero ya con tiempo vamos a ir avisando y hablando también de los créditos que van a ser otorgados, ¿sí? Así que muchísimas gracias por estar. Importante detalle, los créditos. Por favor, estamos cualquier cosa la sola. Y eso que le contesta al chico es lo que vos estás haciendo. Ahí va. Te toman en primera persona. Sí, te cuento que te voy a dar una foto. Yo crecí en su casa. Yo me parecía luego. Ay, perdón. Primero aquí para que miren todos al mismo lugar. Ahora aquí, por favor, bastante. Muchas gracias. 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 Mucho no me voy a cortar. ¿Dónde me iba a sacar eso? Estamos solos. Muy bien. Sí, tengo que lugar. Todo muy claro. Sí, o sea, ya que sería ido. Pero es que no suele venir porque yo no viene, hermano. Sí, porque solo cuando la acompaño en la facultad, le solemos ver a películas. Yo que sí, bien sana.